Masejet Baba Batra Daf Kuf Jaf Alef Amud Alef 121a, 16 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tnan Hatam, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim leIsrael kahamisha asar be'av ucheyom הכיפורים. שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. בשלמה יום הכיפורים יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות אחרונות. אלא 15 באב, מה היא? La Gemara trae una Mishnah en Masejet Ta'anit 26b. Y en ella Rabban Shimon ben Gamliel nos dice lo siguiente. El pueblo de Israel no tuvo días festivos como el 15 de Ab y como Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei. Y por lo mismo que eran festivos, dice la Mishnah, las mujeres de Jerusalén, salían vestidas con vestimentas blancas prestadas. ¿Por qué prestadas? Porque habían unas que podían comprar, pero habían otras que no podían comprar. Y para no avergonzar a aquellas que no podían comprar y tenían que pedir prestado para que no se avergüencen, Jajamim establecieron que todas pidan prestado esas vestimentas blancas. Así nos dice la Mishnah de Masejet Ta'anit. La Gemara de inmediato aquí analiza y nos dice lo siguiente. Yo entiendo por qué Yom Kippur es un día festivo, un día de fiesta, un día de alegría. Yo entiendo por qué. Porque es un día de perdón. Se nos dio el mérito de ser perdonados. Adicionalmente también, en este mismo día de Kippur, el 10 de Tishrei, fueron entregadas las segundas tablas, después de que las primeras se rompieron. Pero el 15 de Av, ¿por qué es un día festivo? El 15 de Av, ¿qué pasó el 15 de Av? Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación y nos va a traer 6 explicaciones. Y la primera de ellas está relacionada con el tema que estuvimos hablando en la clase anterior. Y vamos a ver. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Shehutru shevatim lavo ze baze, mai darush ze hadavar, davar ze lo yehe noeg ela bedor ze. Rabbi Yehuda, en nombre de Shemuel, dice, te voy a decir lo que pasó en este 15, en esta fecha, el 15 de Av. Había una prohibición, como mencionamos en la clase anterior, que un Bat HaYoreshet Nahalat había, una hija que hereda a su padre, o sea, cuando el padre fallece no deja hijos, solo deja una hija o unas hijas, pero no deja hijos. La halajá es que las hijas mujeres heredan, ¿sí? Y la Torá, en este caso, le prohibió a la hija heredera que se case con un hombre que no sea de la misma tribu del padre. Y esto para que la herencia no pase a otra tribu. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, el 15 de Av se permitió que la hija heredera, las mujeres que heredaban, se puedan casar ¿con quién? Con cualquier tribu. ¿Y de dónde Jajamim? ¿En qué Jajamim se basaron para permitir esta prohibición? En el Pasuk, que está escrito Zehat Davar. Como dijimos en la clase anterior, sobre esta prohibición de Banda Yoreshet Nahalá, que está escrito que no se puede casar con otra tribu, esta hija heredera, está escrito Zehat Davar. ¿Qué significa Zehat Davar? Esto aplica únicamente en esta generación, en la generación que fue dicho, pero no en la generación de los hijos y así y posteriores. Y Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, tenía un masoret de sus maestros, tenía una tradición de sus maestros, que cuando fue que se permitió esto y se anuló esta prohibición, el 15 de Av. Esta es la primera explicación. Próxima explicación, segunda. Rabba bar Bachana amar Rabbi Yohanan, Yom sheutar shevet Binyamin labo bakal, dichtiv, ve'ish Israel nishba bamitzvah, lemor ish mimenu lo iten bito le Binyamin leisha, mai darush, mimenu velo mi banenu. Dice Rabba bar Bachana, nombre de Rabbi Yohanan, hay otra cosa que pasó el 15 de Av. ¿Qué pasó? Am Israel tenía prohibido casarse con las con la tribu de Binyamin. ¿Por qué? Por lo que pasó con Pilegesh Bagivá. No vamos a entrar en detalles. Y este día se permitió a Shevet Binyamin casarse con las demás tribus, con todas las tribus. ¿Y dónde lo aprendemos? O sea, sí, Binyamin se podía casar, no se podía casar con ninguna tribu. O sea, las demás tribus no se podían casar con Binyamin. Estaba aislado Binyamin. Y el 15 de Av se permitió que Binyamin se case con todas. Se puede casar con todas.
¿Y dónde vemos esto? En Pasuk, Shofetim 21:1. Está escrito, Ve'ish Israel nishba mitzvah lemor, ishmimenu lo iten bito le Miriamin le Isha. Ahí vemos la prohibición, que nadie se puede, ni una persona no puede casar a su hija con la tribu de Binyamin. ¿Y cómo sabemos que eso se anuló, esta prohibición? En una fecha, el 15 de Av, ¿cómo sabemos que se anuló? Porque está escrito Mimenu, de esa generación, y no de los hijos. Mimenu y lo mi banenu. Seguimos. Tercera explicación, Rabbi Bar Yosef Amar Rav Nachman, Yom shekalubo mete midbar, de Amar Mora shelo kalu mete midbar, lo hayat dibur y Moshe shenemar vayi kasher tamu kol anshe milchama lamud mikerem ha'am v'samich le vaydaber Hashem elay lemor, elay hayat dibur. Tercera explicación la dice Rabbi Bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué pasó el 15 de Av? Fue el día que pararon los muertos del desierto en fallecer. ¿Sabemos de qué? Todos los que salieron de Egipto, por todo lo de los espías, no vamos a entrar en detalles ahorita, fallecieron en el desierto y no entraron a Israel, fuera de unos, ¿sí? Yoshua, Caleb y demás, ¿sí? Pero la mayoría fallecieron, ¿sí? ¿Y cuándo acabaron de fallecer? El 15 de Av. ¿Y por qué es una razón para festividad? Dice, explica la Gemara, porque está escrito que mientras que morían en el desierto, Hashem no hablaba con Moshe, como antes. Hablaba nada más cuando era necesario. Y una vez pararon, ya empezó a hablar nuevamente. Una vez pararon de morir, ya empezó a hablar Hashem, ya empezó a hablar Hashem, a hablar con Moshe. ¿Dónde vemos? Porque el pasuk que nos dice, Kasher tamu kol anshe milchama lamud bikeraam, cuando el pasuk nos dice que todos pararon de morir, de inmediato dice, Vaydaber Hashem elay lemor. Hashem volvió a hablarle a Moshe como era antes. Y ya que ese día Akadosh Baruj Hu volvió a hablar con Moshe, alegría se convirtió en festividad. Próxima, cuarta explicación o cuarta cosa que pasó en el 15 de Av. Ula amar yom shebitel bo Hoshea ben Elah pardesaot sheoshiv Yarovam ala derachim shelo yalu Israel arregel. Dice Ula, te voy a decir lo que pasó. Yarovam ben Nevat colocó guardianes en el camino hacia Jerusalén para que Am Israel no vaya al Bet HaMikdash en las fiestas, no haya peregrinación. ¿Sí? A propósito, Bedavka. Vino Hoshea ben Elah, rey de Israel, y colocó ejército para anular a esos guardianes que habían y permitió nuevamente que Am Israel pueda hacer peregrinación, pueda ir al Bet HaMikdash. Alegría. Ese fue lo que se pasó el 15 de Av. Quinta explicación. Rav Matna amar yom shenitnu aruge betar likvura. De amar Rav Matnai, oto yom shenitnu aruge betar likvura, tiknu beyavne Hatov ve'ametiv. Hatov shelo isrihu ve'ametiv shenitnu lekvura. Dice Rav Matna, te voy a decir lo que pasó el 15 de Av. La ciudad de Betar era una ciudad grande en Israel, ¿sí? Y la única que quedaba en manos de Am Israel en contra los romanos. Después de un tiempo vino Adrianus Caesar y también conquistó Beitar y mató a todos los habitantes de ella. Y no nada más los mató el emperador romano, sino prohibió que sean enterrados. Y quedaron ahí sin ser enterrados por mucho tiempo. Y fue una vergüenza fuerte para el pueblo de Israel, hasta que vino un segundo Caesar, el próximo Caesar, y permitió que los entierren. Y cuando fueron a enterrarlos, ¿sí? Entonces, por un segundo, como permitió, ¿y cuándo fue ese día que permitieron que lo entierren? 15 de Av, por eso fue alegría. Como dice Rav Matna sobre esto, que ese día, el 15 de Av, que fueron permitidos a los fallecidos de Betar, para los asesinados de Betar para ser enterrados, Jajamim decretaron y establecieron la bendición, la cuarta bendición de Birkat Hamazon, que nos dice Hatov ve'ametiv, o sea, doble bondad. ¿Por qué doble bondad? Hatov, la primera bondad, que no se descompusieron estos cuerpos, fue un milagro, sí, esa fue la primera bondad, y la segunda, que pudimos enterrarlos. Y por eso fue el 15 de Av, esto pasó el 15 de Av y por eso fue un día de festividad. Sexta y última explicación, Rabbi Rabbi Yosef de Amret Arbayu, Yom sheposkim bo milichlot etzim le ma'aracha, de Tanya, Rabbi Eliezer Agadol omer, kevan shegiah 15 be'av tashesh kocha shel chama, ve'lo hayu kortim etzim le ma'aracha, amar Rabbi Menashe, ve'karu le Yom tevar magal, mikan va'elach demosif Yosif, she'no Yosif, Yasif, ma Yasif, Tana Rabbi Yosef, tikvere ime, barminan. Dice, en la sexta explicación la dice Rabbi y Rabbi Yosef juntos. Ambos dicen que era el día que paraban de cortar los árboles para el Mizbeach. ¿Sí? Explico.
los árboles, los troncos, cortaban para el Mizbeach para poder prender fuego en el altar. ¿Sí? ¿Cuándo paraban? El 15 de Av, porque ahí es cuando empieza el sol a disminuir y ya no quita la humedad del tronco. Entonces, ahí en ese día paraban de cortar los árboles. Entonces, como que culminaban el trabajo de los árboles para Mizbeach, y eso era la alegría. Como dice en la Baraita, dice Rabbi Eliezer Gadol, el día que cuando llegaba el 15 de Av, ya paraba la fuerza del sol, paraba la fuerza y por lo tanto ya no cortaban más árboles porque quedaba húmedo y la humedad no es bueno para el fuego. Dice Rav Menashe que ese día le llamaban el día de la ruptura del hacha. ¿Por qué? Porque ya no usaban más el hacha. Y de ahí en adelante, que ahí es cuando empezaban las noches a alargarse. Ya empezaba en el invierno, o sea, el 15 de en adelante empieza poco a poco a alargarse empezaban a alargarse la noche, o sea, se hacía oscuro más temprano. Entonces dice, de ahí en adelante los que aumentaban en el estudio de Torah, se le aumentaba en su vida. Y el que no aumentaba y se quedaba igual, Yasif. ¿Qué es Yasif? Dice Rabbi Yosef en la Baraita, que lo va a enterrar, que hay que en vez de decir Yasif hay que cambiar, Tikverei me lo va a enterrar su mamá, o sea, va a morir joven, o sea, que hay que aumentar en Torah. De todas maneras, estas son las 6 explicaciones de lo que pasó en ¿qué? El 15 de Av. Entonces repitamos, ¿qué pasó el 15 de Av? Que era considerado un día festivo, así especial, de los festivos más alegres, al igual que Kippur, que Bat Yoreshet Nahalá, ya no había más prohibición, una hija heredera que se case nada más con el hombre de su tribu y no de otra, se podía casar con otra, eso se permitió. Segunda fue que Shevet Binyamin podía casarse con cualquier otra tribu. Tercera fue que pararon de morir los muertos en el desierto y por ende Moshe pudo hablar con Hashem directamente nuevamente. Cuarta, que Oshea ben Elá quitó a los guardianes que había puesto Yarobam ben Nebat para que no haya peregrinación. Quinta, Rav Matna dice que pudo enterrar a los muertos de Betar y no nada más los enterró, sino también no estaban descompuestos. Y sexto y último es que fue el día que culminaban de cortar los árboles para el Mizbeach. Seguimos. Tanu Rabbanan, Shiv'a kiplu et kol haolam kulo. Metushelach ra'a Adam. Shem ra'a Metushelach. Yaakov ra'a et Shem. Amram ra'a et Yaakov. Achia Shiloni ra'a et Amram. Eliyahu ra'a et Achia Shiloni. Va'adain kayam. La Gemara trae una baraita y nos dice algo interesante. Nos dice que entre 7 justos, entre 7 sabios, o sea, 7 sabios atravesaron todo el mundo entero. Todo el mundo entero, toda la vida, entre 7 sabios lo atravesaron. ¿Sí? O sea, sus años de vida, entre los 7, del primer año de la creación hasta hoy en día. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es el cálculo? Te explico. Metushelach vio a Adam Arishon. Shem, el hijo de Noah, vio a Metushelach. Jacob conoció a Shem. Amram conoció y vio a Amram, el papá de Moshe, vio a Jacob. Achia Shiloni vio a Amram. Y Eliyahu Naví vio a Achia Shiloni. O sea que se intercalaron y entre todos atravesaron, entre estos 7 personajes que son Adam, Metushelach, Shem, Jacob, Amram, Achia Shiloni y Eliyahu Naví. Y Eliyahu Naví hasta hoy en día, él vio a Amram, a Achia Shiloni hace 3.500 años atrás y hasta hoy en día vive Eliyahu Naví. Así se la baraita. Y la demás pregunta sobre Achia Shiloni. Mencionamos que Achia Shiloni vio y conoció a quién? A Amram. Pregunta la demás, Achia Shiloni raet Amram, ve'aketiv ve'lo notar mehem ish kim kelev benifnev Yoshua ben Nun. אמר רב נונה, לא נגזרה גזרה על שבטו של לוי. דכתיב במדבר הזה יפלו בגריכם, וכל פקודיכם לכל מספריכם מבין 20 שנה ומעלה. מי שפקודיו מבין 20 יצא שבטו של לוי, שפקודיו מבין 30. ומשעה שבטים לו העיל, והתניא ירבה מנשה. Bueno, expliquemos esta parte. Dice la Gemara, no me cuadra lo que me acabas de decir. En la variedad mencionamos que Achia Shiloni vio a Amram. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? La única manera posible, la única posibilidad que hay que Achia Shiloni vio a Amram es que Achia Shiloni fue de los que salió de Mitzrayim, de los Yotzei Mitzrayim. ¿Por qué? Porque Amram, el papá de Moshe, nació en Mitzrayim y murió en Mitzrayim. Sí, entonces seguro Achia Shiloni, si lo conoció en donde? En Mitzrayim. O sea que Achia Shiloni salió
fue la época que salió, fue la generación que salieron de Mitzrayim. Y si es así, tengo un problema, porque el Pasuk dice respecto a los que salieron de Mitzrayim, que todos murieron en el desierto menos Caleb ben Yefuneh y Yoshua ben Nun, ¿sí? Y nosotros sabemos que Ahía Shiloni vivió en Eretz Israel, muchos años después, cuando entraron a Israel. Entonces, seguro, no fue de los que salió de Egipto, porque si no hubiese muerto en el desierto. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que conoció a Amram, que Amram solo estuvo en Mitzrayim? Dice la Gemara, no. Aunque muchos murieron en Egipto, en el desierto, pero ese decreto de morir en el desierto, todos los que salieron de Egipto, es nada más sobre todas las tribus menos Leví. Y Ahía Shiloni era descendiente de Leví. Entonces puede ser que estuvo en Mitzrayim, conoció a Amram y salió de Egipto y no murió y también entró y por lo tanto entró a Israel. Y te voy a traer una prueba, dice la Gemara, dice Ramuna, te voy a traer una prueba de que esta muerte del desierto aplicó nada más para todas las tribus menos Leví. Dice el Pasuk, en este desierto todos murieron, min benestrim shana mala. Los que aplicó el censo de 20 años en adelante, aplicó la muerte también. Pero al Shevet Leví, el censo que se le hizo es de 30 años. Entonces no aplica esta muerte. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, Mishar Shevatim lo hay. Veatania Yair ben Menashe, Makir ben Menashe, noldu bimei Yaakov. ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ, שנאמר, ויקום מהם אנשי העי כ36 איש. ותניא 36 ממש, דברי רבי יהודה, אמרנו רבי נחמיה וכי נאמר 36, אבל לא נאמר אלא כ36. אלא זה יאיר בן מנשה, ששקול כרובה של סנהדרין. אלא אמר רבא חבר יעקב, לא נגזרה גזרה, לא על פחות מבין 20, ולא על יותר מבין 60. לא על פחות מבין 20, דכתיב מבין 20 שנה ומעלה. לא על יותר מבין 60, גמר ומעלה מערכין. מה להלן יותר מבין 60 כפחות מבין 20, אף כאן יותר מבין 60 כפחות מבין 20. Bien, la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Según lo que acabamos de decir, dijimos que los únicos que sobrevivieron la muerte del desierto fue Yoshua y Caleb, eso sí, siempre, y los de la tribu de Leví. Pero el resto de las tribus, seguro los que salieron de Mitzrayim, murieron en el desierto y no entraron a Israel. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Baraita está escrito Menashe, sobre dos hijos de Menashe, Yair ben Menashe y Mahir ben Menashe, ¿sí? Nietos de Yosef, bisnietos de Jacob, ¿sí? Está escrito en la Baraita Yair y Mahir, hijos de Menashe ambos, nacieron en la época de Jacob. ¿Y cuándo murieron? O sea, Mitzrayim. ¿Y cuándo murieron? Después de que entraron a la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Ellos eran de qué tribu? Menashe, Yosef, no Leví. ¿Sí? Y aún así vemos que nacieron dice la Baraita, nacieron, vamos a ver de dónde lo vemos, pero nacieron en Jacob, en Mitzrayim, por lo menos, y entraron a Israel. O sea que fueron de los que salieron de Egipto y no murieron en el desierto. No cuadra con lo que dijimos antes, que nada más Yoshua y Caleb y la tribu de Leví. Y la Baraita explica cuál es la fuente. ¿Cuál es la fuente de que Yair, hijo de Menashe, y Mahir ben Menashe nacieron en Egipto y no murieron hasta que entraron a Israel? Y se te voy a explicar por qué. Porque en la guerra que hubo cuando entraron a Israel, o sea, la conquista de Israel, que eso fue cuando salieron de Egipto, estuvieron en el desierto y entraron a Israel y conquistaron. Está escrito, Vayanusu lifnei anshe ha'ai, vayakum mehem anshe ha'ai k36 ish. Está escrito que el pueblo de Ha'ai, que los que estaban habitando en Israel, cuando Israel peleó con ellos, como 36 hombres cayeron de Israel, murieron. ¿Sí? Como 36 hombres de Israel murieron cuando estaban peleando en contra de Ha'ai. Y dice la Baraita, ¿qué significa 36? Dice la Viuda, no como 36, 36 exactos. Sin embargo, viene Rabbi Nehemiah y le pregunta, no me cuadra, porque si son 36 exactos, pues la Torah debería haber dicho 36. La Torah no dice Shloshim Veshesh, sino nos dice ¿qué es Shloshim Veshisha? ¿Qué Shloshim es? ¿Cómo? Entonces seguro cuando nos dice cómo, se refiere a una persona que es considerada como si fuese 36. ¿Quién es esa persona? Yair ben Menashe, que es considerada como mayoría del Sanedrín, por tanta sabiduría que tenía. El Sanedrín Agedolá, ¿cuántos tiene? 71. La mayoría es que
36. Entonces, lo que se refiere al pasú, nos dice Rabbi Nehemiah, se refiere a decirnos, ¿qué Shloshim Veshesh? ¿Cómo? ¿Qué? Se refiere nada más que Yair fue el que murió. Yair ben Menashe fue el que murió. ¿Y por qué dice como 36? Porque él era equivalente a la mayoría del Sanedrín, que son 36. De todas maneras, vemos claramente, según eso, que Yair ben Menashe murió ¿en dónde? En Israel, en la conquista de Israel. Y nació, en la época, no hay duda que nació con Jacob en Egipto. Entonces vemos de que no cuadra. Por eso, dice Rabbi Bar Jacob, otra explicación. Podemos decir, muy sencillo, no solamente Yehoshua, no solamente Caleb, no nada más Levíim, no solamente Levíim. Todo el decreto de la muerte en el desierto era nada más para personas que tenían entre 20 y 60. ¿Sí? Por lo tanto, Ahijah ben Shiloni, que si era chiquito, cuando conoció a Abraham, si 5 años o más, pues tenía en la salida de Egipto 60 o más. ¿Sí? Entonces no fue parte del decreto de la muerte, por eso no murió. Igualmente, Yair ben Menashe no cumplía esto entre 20 y 60 y por eso no murió en el desierto. Y te voy a traer una prueba. ¿Cómo sabemos que nada más murieron de 20 y 60? Si acabamos de decir ahorita, pero ¿dónde lo aprendemos en la Torah? No, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la fuente para esto de la Torah? Porque el pasú cuando nos dice Bamidbaras de Pelupi Grehem, que morirán en el desierto, dice mi ben esrim shana, de 20 en adelante. ¿Y cómo sabemos que hasta 60? Dice, no, porque está escrito Vamala, mi ben esrim shana Vamala. Y también está escrito la palabra Vamala en Arajín, que son los valores de la persona, cuando una persona consagra el valor de alguien. De la misma manera que en valores, que es de la Shabbat. Sí, de la misma manera que cuando decimos Vamala en Arajín, decimos de que cuando que es de 20 en adelante hasta 60, y si es más de 60 es como si fuese menos de 20. No, o sea, si es hasta 60, pero si es más de 60 es como si fuese menos de 20, igualmente aquí. Si es más de 60, en el tema del Midbar, del desierto, las muertes del desierto, si es más de 60 es como si fuese menos de 20, y menos de 20 no hay muerte. Entonces también de más de 60 no hay muerte. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.